Una vez determinados los precios o analizados cómo se determinan los precios, decíamos que los precios se determinan por el lado de la producción, el supply side, teoría objetiva de valor, y también tenemos precios de mercado. En ese interjuego entre precios de mercado y precios naturales vamos a tener en definitiva el pago a los factores. De los precios naturales se deduce el pago al trabajo, al capital y a la tierra. Y esta es la famosa distribución. Que Smith queda acá. Luego David Ricardo sigue avanzando en esta teoría de la distribución y nos va a contar cómo vamos a tener que a lo largo del tiempo los pagos al trabajo, al capital y a la renta van unas veces aumentando, otras veces bajando, y tenemos participaciones relativas de factores en el ingreso total. Smith tiene varias teorías para la determinación del salario. La más actual es la que determina que los salarios se fijan de acuerdo al juego entre oferta y demanda. Demanda por parte de las empresas, oferta por parte de los trabajadores. La demanda va a depender de cómo esté en esta dinámica el stock de capital y cómo vaya creciendo, es decir, cuáles sean las inversiones de los empresarios. Y entonces la oferta también va a depender de otros factores como la habilidad, la preparación de los trabajadores, esto que él denomina capital fijo que se mete dentro del trabajador, lo que hoy llamamos capital humano, el riesgo que implica ese trabajo, la cantidad de gente que haya para trabajar en esa área, etc. Ahora, alternativamente, presenta una teoría poco lógica que es la teoría residual. ¿En qué consiste esta teoría? ¿Cómo se determina el salario en esta teoría? Bien, una vez que se determina el producto total, hay que deducir qué es lo que va para pagar la tierra, o sea, la renta, qué es lo que va a pagar intereses al capital, qué es lo que cuánto es lo que se destina a pagar beneficios, y lo que queda, el residuo, es lo que se destina para pago de salarios. Ahora, ¿cuál es el punto débil de esta teoría? Bien, que tienen que existir medios para determinar en forma independiente las magnitudes de renta, interés y beneficios. Por otra parte, Rousseau, muchos socialistas y también Locke, pero recordemos que Locke en teoría económica es más mercantil que liberal, entienden que todos los ingresos que proceden de la propiedad son deducciones ¿de qué? De lo que produce el trabajo. Y entonces eso los convierte en injustos. Por lo tanto, podemos decir que Adam Smith no presenta una teoría residual lógica. Este tema queda estancado aquí hasta después de la mitad del siglo XIX, 1870 en adelante, con Jevons y Walker en Estados Unidos. Jevons, por ejemplo, en su teoría de la economía política, establece que el salario de un obrero coincide en último término con lo que produce, después de deducir la renta, los impuestos y el interés del capital. Walker también en Estados Unidos presenta una teoría con rendimientos diferenciales a los salarios, semejante a lo que después vamos a ver que es la renta diferencial de David Ricardo. Y también tiene una teoría residual. De todas maneras, las teorías residuales no son correctas. Por ejemplo, Jevons y Walker creían en forma errada que habían llegado a una teoría residual lógica, pero al igual que Adam Smith, no llegan a ninguna teoría residual lógica. Era muy observador. Estuvo 10 años escribiendo La riqueza de las naciones, pero antes de eso estuvo muchos años observando qué es lo que sucedía en Inglaterra, en Escocia y en otros países a medida que viajaba por distintos lugares también de Europa continental. Y él se da cuenta de que Inglaterra tiene un stock de capital mayor que los demás países de Europa principalmente. Y él correlaciona agudamente y en una forma que asombra ese stock de capital con el nivel de vida.
él se da cuenta que a mayor stock de capital, mejor es el nivel de vida de las distintas personas que viven en el país. Y otra cuestión muy importante que hay que tener en cuenta en Smith y en los clásicos, dejando de lado todas las contradicciones que tengan en sus teorías, es de que ellos se dan cuenta de que para producir se necesita tanto capital como trabajo, que los dos factores son complementarios, que no se puede producir solo con trabajo o solo con capital. A su vez, vamos a ver que ellos llaman a esto como dosis en algunos tratamientos de la cuestión. Es decir, la dosis es un combo que viene formado por capital y trabajo, que a veces es muy difícil de deducir cuando uno los lee cuánto es de capital y cuánto es de trabajo. Por eso le llamamos dosis, viene todo junto. Sin embargo, en esas dosis ellos se dan cuenta que hay un cierto grado de sustitución, lo que hoy diríamos un grado de sustitución imperfecta entre trabajo y capital. No son ingenuos para creer de que la producción que requiere capital y trabajo es a coeficientes fijos. Marshall, en 1890, cita algo de Smith que es muy interesante y nos dice que Smith ya consideraba que era una locura esa idea que tenía Rousseau de que el trabajo lo pasaría mejor sin el capital. Esto se puede hallar en el libro de Whittaker. Smith. Más bien es una idea que aparece en Smith en el original como adelantos. Algunos lo traducen como fondo, pero en realidad en el original es adelantos al trabajador, que después se convierte en la doctrina del fondo de salarios con David Ricardo. ¿Cuál es esta idea? Esta idea surge de pensar de que quien paga los salarios es el capitalista. Para ello, los voy a llevar al contexto de la época, en el cual tienen que pensar de que acá el capitalista no es el capitalista actual, sino que es una persona que tiene dinero. Entonces, ¿qué hace con ese dinero? Bueno, lo quiere utilizar para ganar más dinero, obviamente. Pero entonces va, compra las materias primas, paga por esas materias primas con su dinero y toma esas materias primas y se las lleva al trabajador a su casa. Y este trabajador, supongan que sea un costurero o un sastre, con esas materias primas hace un sastre. Cuando está listo, el capitalista lo va a buscar, le paga al sastre por el trabajo y luego eso lo lleva al mercado y lo vende. En general, las ideas que tenemos es que tanto Adam Smith como David Ricardo, si bien están inmersos en un clima de cambios industriales, de grandes avances tecnológicos, ellos es como que están metidos entre sus libros, entre sus hojas, y no alcanzan a ver eso, sino que más bien hablan o establecen sus teorías teniendo en cuenta una economía más bien con industrias artesanales. Entonces, este es el capitalista del que estamos hablando. Alguien que va, compra la materia prima, se la lleva al sastre, al tejedor o a quien sea, que realiza su trabajo y luego el capitalista lo retira pagándole por ese trabajo. ¿Con qué le paga al sastre o al tejedor el capitalista? Con su dinero. ¿Y de dónde saca ese dinero? Bueno, de los beneficios que él fue ahorrando, es decir, muchas veces de sus ahorros. Por lo tanto, esta teoría, esta doctrina, como se llama en otras partes, tiene en sí o lleva en sí la idea de que el capitalista, cuando tiene dinero, tiene dos opciones: o los gasta en consumo para él o los invierte. Esa inversión va a ser o en capital fijo o en trabajadores, es decir, en este caso va a ser capital circulante. ¿Y de dónde va a sacar ese dinero para pagar? Bueno, muchas veces lo va a sacar de sus ahorros o lo va a detraer del capital fijo. Por ejemplo, si esta persona tiene 10.000 pesos para gastar, bueno, puede comprar él mismo un telar por 5.000 pesos y después contratar a personas
por otros 5.000 pesos que trabajen en esos telares. Esa plata que paga es la de él, es plata de sus utilidades, de sus beneficios. Y muchas veces puede pagar de sus ahorros. Entonces, si aumentan los beneficios o aumenta la renta del capitalista, aumenta el fondo, porque en esta teoría, estos adelantos al trabajador son a la vez una teoría del trabajo y una teoría del capital. Por lo tanto, la persona, si tiene más dinero ahorrado o en forma de beneficios no distribuidos, puede generar mayores adelantos. Si tiene más dinero para pagar, puede demandar más mano de obra. Entonces puede pagar más salarios y entonces acá lo mezclan con las ideas de Malthus de la población. Las ideas de Malthus de la población tenían que ver con que cuando las personas están mejor, tienden a procrearse más rápido o a tener más hijos. Acá no hay consenso y hay que leer bien a Malthus porque se malinterpreta de muchas formas. Pero en general la idea básica es de que cuando aumenta el nivel de vida de las personas, también las personas tienden a tener más hijos. Bien, una vez que tenemos esto en vista, lo que tenemos que diferenciar es el capital fijo del capital circulante. El capital fijo es el capital en activos y el capital circulante se define como alimentos, vestidos y materias primas. ¿Que paga quién? El capitalista. A los alimentos y a los vestidos se los suele llamar bienes salariales. Entonces, fíjense, en el libro 2, capítulo 1, Adam Smith escribe que la parte del capital del granjero asignada a los instrumentos de la agricultura es capital fijo. La invertida en salarios y manutención de sus sirvientes es capital circulante. En este caso, ¿quién es el capitalista? El granjero, el colono, que está contratando mano de obra. De la siguiente forma. Supongan que el proceso productivo tiene dos etapas, T1 y T2. El capitalista, el granjero, en este caso, que está alquilando a un terrateniente y que quiere producir, contrata a algunas personas para que lo ayuden a sembrar y luego a cosechar. Entonces, este granjero, este colono, en T1 le tiene que adelantar en forma de salarios lo que esas personas van a necesitar para comer y para vestirse. Esos son los adelantos. Ahora, entre T1 y T2, estas personas que están trabajando para el granjero van a sembrar, van a cosechar y van a generar ese mismo dinero que les fue adelantando, con lo cual se reponen esos adelantos y el ciclo se repite. ¿Qué pasa si el granjero no vende todo o no vende nada? Bien, el capitalista, para pagarle a los granjeros, tiene que sacar el dinero de su ahorro. Marshall, en los principios de 1890, retoma este tema de los adelantos. Y mientras él considera que en David Ricardo la teoría no es del todo correcta o no es para nada correcta, en Adam Smith, cuando uno la considera a la luz de toda su obra, no deja de ser correcta. De la forma de escribir que tiene Adam Smith, un problema que no es menor, y es el tema de que el capital limita la cantidad de los salarios nominales. De acá es donde surge la idea de que la cantidad salarial a nivel país es una suma fija. Según Marshall, por ejemplo, entre otros, dice que esto es una forma desalineada de expresarse. Esto es bastante frecuente en estos autores. Por ahí se expresan de formas que no son del todo correctas o no clarificantes y entonces generan toda esta vaguedad. Esto hace que después, con David Ricardo, la teoría del fondo de salario consista en dividir la cantidad de capital circulante sobre la cantidad de trabajo total que tengo en el país, de donde deduzco el salario, que va a ser igual para todos, en teoría. Una de las teorías más interesantes que ya está en el libro de Adam Smith, pero que es inspirado por Cantillon y Harris, entre otros, es la teoría del salario diferencial, de donde ahora tenemos la teoría de los salarios de eficiencia.
En este caso, los salarios dependen de fundamentaciones microeconómicas, es decir, que el salario va a ser función del riesgo que implica el empleo, del aprendizaje que implica ese empleo. A más aprendizaje, mayor va a ser el salario que se le paga, de la continuidad del empleo, confianza en el empleo, riesgo que implica el trabajo, entre otras cosas. Cantillon, por ejemplo, escribe sus ensayos hacia 1730, pero recién se publican en Francia 20 años después que muera Cantillon. Y allí escribe que los oficios que requieren mucho aprendizaje se pagan mejor. Todos aquellos que requieren mucha inventiva también. Todos aquellos que implican riesgos y peligros, como por ejemplo los fundidores y los marinos, los mineros de la plata, etc., también se pagan mejor que otros oficios. Pero además añade, cuando además de los peligros se requiere habilidad, han de pagarse aún mejor. Por ejemplo, pilotos, buzos, ingenieros. Y además, cuando el trabajo requiere de personas confiables, personas de confianza, como por ejemplo joyeros, contadores, cajeros y otros, también se paga mejor. Joseph Harris, que nace en 1704 y muere en el 64, es decir, a los 60 años, escribe un ensayo, en 1757 se publica, y fíjense en que también dice que a veces cuando uno quiere que un hijo estudie, como ustedes por ejemplo ahora están estudiando, no solo los papás tienen un gasto para equiparlo y prepararlo durante todo el periodo de aprendizaje, o sea que mientras ustedes están acá estudiando, sus padres están asumiendo gastos por ese aprendizaje, pero también un riesgo de que, en este caso, de que la persona muera antes de tiempo. Entonces, dado esto, por estas consideraciones, dice Harris, un mecánico tiene derecho a mejores salarios que un obrero común. Ahora, si ese oficio además implica más riesgo, como por ejemplo alguien que esté construyendo un edificio, que ya lo vimos en las primeras clases en Nueva York en los primeros tiempos, o requiera más destreza o más confianza o más gastos de adiestramiento, entonces también eso genera un derecho a cobrar salarios aún mejores. Y también todas las profesiones que necesitan de talento, de mucha confianza, educación liberal, como por ejemplo contadores y demás, también tienen que ser remuneradas en proporción. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, Smith, en el libro 1 y el capítulo 10, desarrolla estos fundamentos micro que determinan diferencias salariales, en base a 5 puntos. El primero, los empleos son agradables o desagradables. Segundo, aprenderlo es fácil y con bajo costo, o al contrario es difícil y con un costo elevado. Tercero, los trabajos son permanentes o no, son temporales. Cuarto, esa persona merece ser una persona de mucha confianza, con lo cual habría que pagarle más o no. Quinto, ¿es probable el éxito en el trabajo o es improbable? Desde aquellos años de Adam Smith a la actualidad pasaron muchos años, por cierto, pero tenemos que aquellas ideas que pasaron de Cantillon a Adam Smith y que Adam Smith les dio nueva vida y a la vez les agregó nuevas ideas, están hoy presentes en la teoría de los salarios de eficiencia. Esta teoría surge hacia finales de los 70, principios de los 80. Y básicamente lo que dice la teoría es lo mismo que dice Smith. ¿Por qué habría que pagarle a alguien más de lo que el mercado determina que hay que pagarle? Bueno, porque sabemos que cuando la persona gana más va a ser más productivo, porque va a tener mayores incentivos a quedarse, no a irse, y esto es particularmente importante en las empresas que requieren mucho capital humano, mucha capacitación de sus empleados. Supónganse, una compañía aérea que tiene pilotos, ¿no? Estos no son muchos, la oferta de pilotos no es tan abundante como por ejemplo la oferta de obreros de la construcción,
y además tienen una preparación muy especial. Si además consideramos que cada uno de ellos se hace experto en el manejo de cada modelo de avión, uno que se especializa en pilotear un Airbus, por ejemplo, no tiene los mismos conocimientos que otro que pilotea un Boeing. Peor aún, por ejemplo, el sector hotelero, en donde el capital humano que se utiliza es mayor al acervo de capital físico necesario, más en los hoteles de cadena. Bueno, acá se pagan salarios de eficiencia. Una de las cuestiones que se agrega también después son los problemas de información. Por ejemplo, ¿por qué pagar salarios de eficiencia? Bueno, para evitar el riesgo moral. En general, cuando hay información asimétrica, que pueden estar subiendo los costes por algún lado, entonces lo mejor es pagar un salario mayor al que determina el mercado. Se sabe que esto me genera un salario sticky, tipo de los keynesianos, es decir, un salario más alto que además no baja, con lo cual de la mano de ello viene el desempleo friccional, porque estas personas que tienen un salario de reserva más alto que quizás otras personas, van a estar dispuestos a esperar hasta conseguir el trabajo que ellos consideran conveniente. Ahora, hacia los años 60 aproximadamente, que aparece la nueva macroeconomía clásica, tenemos que estos salarios quedan fuera de explicación en esta teoría. Porque en realidad la teoría esta me va a decir, bueno, si yo tengo desempleo, en realidad se soluciona si la persona está dispuesta a bajar su salario de reserva. Pero la persona que está dispuesta a cobrar un salario de eficiencia no está dispuesto a bajarse su salario de reserva. Entonces, hacia 1982, Akerlof, que acá lo tienen en la foto con su mujer, Janet Yellen, él explica desde otra visión o desde otra postura por qué está pasando esto. Y para explicar esto, incluye conductas que van más allá de la economía. Él y Janet Yellen trabajan con versiones psicológicas y sociológicas. Por ejemplo, una de las versiones sociológicas nos va a decir, ¿por qué pagar un salario más alto que el del mercado? Bueno, porque se basa en la teoría sociológica de los intercambios de regalos. Los empresarios pagan más y los empleados van a corresponder con un mayor compromiso para la empresa. Y esta idea, si la buscamos, también puede estar en Adam Smith. De hecho, está. La versión psicológica habla de la teoría psicológica de la igualdad. Los trabajadores pueden esforzarse menos en la medida en que ellos consideren que su salario no sea justo. Y Akerlof y su esposa Yellen en 1990 desarrollan esta idea, considerando que muchas veces las normas de grupo determinan, por lo general, los conceptos que tienen los trabajadores respecto a cómo deberían ser correspondidos los regalos y qué es un salario justo. Y acá entonces tienen que irse hacia atrás y pensar, ¿de dónde viene esto del precio justo? ¿Qué autores hacia atrás sostenían esta idea del precio justo? Hacia 2007, uno de los últimos trabajos de Akerlof, pero no el último, habla de las motivaciones que llevan a las conductas macroeconómicas. Y acá él indica que las preferencias en general se definen pero de forma estrecha, excluyendo las normas de los que toman las decisiones. Es decir, faltan las causas y entre esas motivaciones perdidas están las normas. ¿Y por qué tienen que estar las normas? Porque justamente las normas son las que nos van a indicar qué consideran y qué no consideran los que toman las decisiones, los tomadores de decisiones. ¿Qué consideran ellos acerca de sí mismos y de los demás? De cómo deberían comportarse. Y para esto, Akerlof se va, además de todo lo que vimos, a Wilfredo Pareto. Wilfredo Pareto tiene, además de lo que hizo en economía con Walras, un tratado de sociología general que se publica en 1916. Y Pareto dice, las personas normalmente tienen alguna idea con respecto a cómo ellos y cómo los demás se tienen que comportar. Así que partimos de una idea
vieja, entre comillas, de Cantillon y de Smith. Pero vean cómo esta idea vieja y esta teoría vieja está presente en las teorías actuales. Y una idea sumamente interesante que plantea Smith es la idea que sirve de base a la teoría que hoy conocemos como teoría del capital humano. ¿Dónde la plantea? En el libro 2, cuando está hablando de capital, particularmente cuando está definiendo el capital fijo. Y él dice o nos cuenta que el capital fijo está formado por 4 rubros principales. Primero, todo lo que ustedes conocen, las máquinas útiles e instrumentos de la industria, que facilitan y abrevian la labor. Segundo, los edificios. Tercero, las mejoras hechas en la tierra, o sea, de cuánto se ha invertido en las mismas para desbrozarlas, desecarlas, cercarlas y abonarlas. Pero por último, él va a hablar de las aptitudes adquiridas y útiles por todos los habitantes o miembros de la sociedad. Y él nos cuenta que adquirir estos talentos, lo cual se hace mediante el estudio y el aprendizaje, implica siempre un gasto real, destinado a que el sujeto se prepare. Y esto, nos dice, viene a ser un capital fijo investido en la persona del que está estudiando. Entonces, él continúa. Así como este talento forma parte del patrimonio del individuo, del activo del individuo, también va a formar parte del activo de esa sociedad en la cual vive ese individuo. Y continúan diciendo que la destreza perfeccionada de un operario se puede considerar bajo el mismo aspecto que una máquina o instrumento productivo que facilita y abrevia el trabajo, y no obstante ocasionar algunos gastos, los retorna, acompañados de un beneficio. Y él aclara, a pie de página, que este beneficio en el libro 1, capítulo 10, lo trata como salario. Y esta es la teoría de capital humano. Y acá les puse una imagen, quizás para que se vean a ustedes mismos estudiando historia. Yo sé que es un trabajo leer, que hay que leer mucho, que estos autores van y vienen, pero bueno, el aliento es este, el saber de que todo este esfuerzo, si bien tiene un costo importante, por supuesto, también va a tener sus beneficios el día de mañana. Y acá está, tal cual nos cuenta Adam Smith. Ahora, muchas son las diferencias entre Smith y los mercantilistas. De hecho, él tiene todo un capítulo entero en uno de sus libros hablando de este sistema mercantil. Vamos a recalcar las más importantes con el tema que estamos tratando, los salarios. Hay que recordar que para los mercantilistas, cuando los salarios eran altos, la gente, ellos creían, iban a trabajar menos. Esto se suele llamar deseos fijos. ¿Por qué ellos pensaban que iban a trabajar menos? Porque ellos creían o pensaban que los que trabajaban solo les interesaba tener lo necesario para comer hoy, para vestirme hoy, y no tenían ganas o no tenían incentivos a mejorar su nivel de vida. Entonces, si el salario era alto, podían dedicarse más al ocio. Hay más sustitución para ellos de trabajo por ocio. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer de acuerdo a estas ideas para que la gente trabaje más? Bajar el salario. Ahora, Adam Smith no está de acuerdo con esto, porque ya vimos cuáles son sus ideas sobre que si gana más es más productivo, más riesgo, mejor hay que pagar a esta persona. Acabamos de ver los salarios de eficiencia que están contenidos en el libro de Adam Smith. Por otra parte, Adam Smith está abiertamente en contra de las políticas públicas que se derivaban de las ideas mercantilistas. ¿Por qué? Porque para ellos estas políticas hacían que se vieran a los trabajadores como meros instrumentos que servían para que otros se hagan ricos, y además no los consideraban como miembros del Estado.
sino que eran esclavos del Estado. Y para Adam Smith todos son miembros del Estado. Una cosa importante en Adam Smith, cuando ustedes los lean, es que él reconoce las asimetrías entre el empleado y el empleador cuando van a negociar. Ahora, igual que las ideas que vienen del pensamiento hebreo y pasamos por la Reforma, él se va a poner a favor de uno y otro sin hacer acepción de personas. Esto es, si el empleador tiene razón, no importa, no va a tener razón ni va a ser culpable por ser empleador, sino que va a ser culpable por incurrir en una falla. La falla, en otras palabras, no importa de quién sea. No por empleador va a tener más fallas, no por ser el jefe va a tener más fallas y no por ser empleado va a ser un débil que no se va a equivocar. Entonces, para los mercantilistas, la pobreza es condición necesaria para que haya trabajo. Por supuesto que ellos valoran el trabajo, pero no le dan el rol ni el papel que le confiere Adam Smith en la riqueza de las naciones, que de dónde surge la riqueza del trabajo. Pero sí es necesario. Ahora, para que la gente trabaje hay que pagar poco, por eso la pobreza es condición necesaria. La idea que tienen en mente de los trabajadores es como un Diógenes. Diógenes se cuenta que una vez se acercó a Alejandro Magno a preguntarle si podía hacer algo por él y Diógenes le dijo, no, por favor, correte de que me estás tapando el sol. Bueno, esa es la idea que se tiene, a eso se refieren los deseos fijos, es decir, yo me conformo con ganar esto, no quiero mejorar ni nada, con que pase el día estoy bien. Esa es una idea o una frase que representaría esa idea cognitiva que tienen. Entonces, ya vimos que todas estas ideas se traducían en políticas económicas que significaban regular todas las áreas, entre ellas los mercados laborales. Había muchos escafos en esa época, acá les puse algunos, y Adam Smith los criticaba. ¿Por qué? Porque generaban más desempleo en el mercado laboral, generaban diferenciales de salario, por ejemplo, entre norte y sur de Inglaterra. A ver, un ejemplo. Una de las leyes de asentamiento, que acá no se las puse, pero las leyes de asentamiento, cuando el desempleo era alto, lo que hacían era que una persona que no tuviera desempleo se tenía que registrar en la zona de la parroquia que le correspondía. Una vez que esa persona estaba registrada en esa parroquia, supongan que estaba en el centro y sur de la isla, no podía, por ejemplo, irse al norte. ¿Qué pasaba entonces? Bueno, cuando el centro y sur de la isla tenía tierras muy feas, que después vamos a ver, por eso viene la teoría de la renta diferenciada de Ricardo, tenía tierras muy áridas, muy arcillosas, y entonces, cuando sumado a esa mala calidad de las tierras, que implicaba poner mucho trabajo y mucho capital, el clima fallaba, ustedes imaginan que las cosechas o se perdían o eran menos abundantes, todo lo cual hacía que esta gente o se quedara sin trabajo o ganara muy poco. Dicen los que cuentan historias que veían, que habían sido testigos, que las personas que venían de esos lugares estaban flacos, mal vestidos, que daban lástima, realmente, porque tenían sueldos que además de ser a veces por mucho debajo del mínimo, otros no tenían sueldos. Y entonces, ¿por qué esas personas tenían que seguir ahí y no podían emigrar al norte, donde estaba la industria textil, que era pujante, que encima había empezado a pagar salarios independientemente de si se trabajaba o no, vale decir, no era por temporadas, sino que la persona una vez que entraba en la fábrica cobraba regularmente como es actualmente? Bueno, porque las leyes se lo impedían. Por eso Adam Smith dice que no hay que regular el mercado de trabajo porque limita, en realidad nosotros diríamos, la movilidad de factores. Y por supuesto que está todo lo que veíamos recién en el salario de eficiencia. Si el salario es bajo, la persona, ¿qué incentivos va a tener para hacer bien su trabajo? ¿Qué incentivos va a tener a inventar algo que mejore ese trabajo? En realidad, no tiene ninguno. En realidad va a trabajar mal. Y por otra parte, decía Adam Smith, el trabajo es algo digno y todas las personas son dignas de su trabajo y son dignas de tener un salario que les permita vivir bien, tanto si es soltera como si se casa.
Acá, por ejemplo, tenemos capítulo 8, una de las ideas de Smith. Y él dice que cuando se le paga más a la gente, se estimula la procreación, pero también incrementa la laboriosidad del pueblo llano. Es decir, que la gente va a tener más ganas de trabajar y en realidad va a ser más productiva. Porque él dice que los salarios son el estímulo del esfuerzo, que como cualquier otra cualidad humana mejora en proporción al incentivo que recibe. Bueno, acá paréntesis y les presento esta idea que es más bien de Malthus y se mezcla con las teorías de Smith, con las teorías de Ricardo, pero aclaro que Malthus no es el creador principal de estas ideas, sino que estas ideas ya estaban, por ejemplo, con sus Milch y demás. Esta idea de que cuanto mejor gana la persona, más hijos va a querer tener, o en realidad la familia va a ser más grande. Bueno, acá no hay consenso, digamos. Cuando uno lea los originales, en realidad tanto en Smith como en Ricardo va a encontrar que ellos no consideran que las personas tengan deseos fijos. En otras palabras, ellos entienden de que hay personas que sí quieren tener más hijos, que sí están dispuestos a tener 5 o 7 hijos, o como habla Smith y Ricardo, tienden a casarse jóvenes, más si tienen un buen sueldo, pero también están los otros que están dispuestos a mejorar su nivel de vida y que van a tener menos hijos. Por X causa no van a querer tener tantos hijos. Estas consideraciones están. Por eso es importante leer a los originales. Bueno, y acá, indudable, esto marca un quiebre con todo el pensamiento anterior. Yo me animaría a poner a todo el pensamiento anterior acá antes de Adam Smith, porque fíjense en que el tema de los trabajadores y de cómo considerarlos, salvo los preclásicos, alguno que otro, pero en general se veían como los más desfavorecidos. Recuerden, por ejemplo, los griegos que aceptaban la esclavitud como una institución legítima y las personas pobres eran descalificadas, los trabajadores en general eran descalificados. Sacando el pensamiento hebreo en donde considera, y de ahí viene a los cristianos, reforma, etcétera, de que el trabajo es digno y llegando acá a estos autores, en general cuando uno ve la historia del salario y los tipos de salarios y demás, se encuentra con ideas de este estilo, de que los trabajadores son como personas desechables si se quiere, o vagos, u ociosos, o de clases bajas. Bueno, hay un sinfín de relaciones con los trabajadores. Entonces Smith se pregunta si cuando mejoran las condiciones de las clases más bajas del pueblo, es decir, si cuando la gente más baja del pueblo gana más, ¿eso es bueno o eso es malo desde el punto de vista social? Y él dice, la respuesta inmediata es totalmente evidente. Los sirvientes, trabajadores y operarios de diverso tipo constituyen la parte con diferencia más abundante de cualquier gran sociedad política. Y lo que mejore la condición de la mayor parte nunca puede ser considerado un inconveniente para el conjunto. Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros es pobre y miserable. Todas estas ideas, de ahora en más, pasan a formar parte de muchos economistas. John Stuart Mill la defiende aún más, Alfred Marshall también, en un discurso que da Alfred Marshall, realza estas ideas de Adam Smith y las prioriza sobre todas las demás ideas que podrían surgir, porque quiero decirles algo. Todos esos scaffolds, y por eso uso la teoría de los scaffolds de Clark, de Densau y North, todos esos scaffolds de reglas políticas, sociales, económicas, se fueron metiendo en las mentes de las personas. Fueron alimentando creencias que a su vez alimentaban esos scaffolds. Y aunque con el tiempo muchos de ellos se fueron eliminando, las ideas y las creencias quedaron dando vuelta.
y hubo, sí, mucho desprecio hacia ciertas partes de la población en muchos países, de los cuales los economistas no adherían. Por eso es que les contaba que cuando los economistas surgen son unos locos radicales y fanáticos, según los conservadores, porque traían todas estas ideas. Ellos querían mejorar el bienestar de todos, no de algunos. Y eso constituía, para su tiempo, una idea sumamente peligrosa. Más o menos, si uno pudiera graficar estas ideas de los mercantilistas, es la siguiente. Supongan que en el eje de las IES tenemos el salario que se paga a la persona y en las X ellos toman la cantidad de trabajo que hace una persona, un hombre, por ejemplo, trabajo realizado por hombre. No como nosotros ahora por ahí cantidad de horas trabajadas, sino cantidad de trabajo realizado por hombre. Entonces, si se fijan, a medida que sube el salario, ¿cuánto trabaja ese hombre? Menos. Es decir, que en vez de trabajar, supongan que si la cantidad de trabajo realizado por hombre hubiese sido de, no sé, 10 horas por día, al subir la cantidad de trabajo nosotros diríamos que esa cantidad de trabajo se reduce a 3 horas por día. Vamos a ver algunas frases célebres que Smith nos muestra también, entre otras, en La riqueza de las naciones, pero otras también son de otros. Bueno, este es un cuadro famoso de Rembrandt, El síndico de los pañeros. Y fíjense qué decía William Petty del síndico de los pañeros. Los pañeros y otros que emplean gran número de gente pobre han observado que cuando el trigo es en extremo abundante, el trabajo del pobre es tanto más caro y escaso y difícil de obtener. Y esto es lo que tienen que ver. Tan licenciosos son que trabajan solo para comer, o más bien para beber. Y acá recalco, o sea, a ver, hoy me decían si William Petty era mercantil y yo dije que no. Bueno, acá muchos de los autores van a ser liberales en algún sentido, mercantilistas en otro. Por ejemplo, John Locke. John Locke en economía es mercantilista, pero sin embargo es el padre del liberalismo político y de acá tenemos liberalismo económico y democracia liberal. Entonces, Petty en general tiene un pensamiento avanzado para su época. Por eso les dije que mejor sería considerarlo preclásico, porque de William Petty no lo podemos ver todo, pero en finanzas públicas tiene unas ideas muy avesadas y muy interesantes, que lo diferencian del resto, y en otras áreas también. Pero en este caso, fíjense en cómo su mente trabaja con ideas que formaban parte de las creencias, eran justamente esas creencias que salían de los scaffolds de la época. Por ejemplo, Josiah Child, con John Locke, los últimos mercantilistas considerados liberales. Pero fíjense en lo que escribe con respecto a los pobres. Dice, en cuanto a nuestros propios pobres de Inglaterra, se observa que viven mejor en las regiones donde las subsistencias son caras que en donde son baratas. Y mejor es un año caro que un año barato, porque en un año barato no trabajan más de 2 días a la semana. Su carácter es tal que no hacen reservas para los malos tiempos, sino que trabajan lo preciso y no más para mantenerse en esa humilde condición a la cual están acostumbrados. Y de esto Adam Smith tiene aún más ideas y creencias que circulaban por esa época. Y por ejemplo, Arthur Young en 1771, fíjense, ya Adam Smith está escribiendo su libro. 5 años después se publica La riqueza de las naciones. Y fíjense en lo que piensa este hombre acerca de los trabajadores del sector rural. Él está hablando acá del sector rural de Inglaterra. Y él dice, no quiero decir que ha de mantenerse a los pobres de Inglaterra como a los pobres de Francia. ¿Por qué? Porque los pobres de Francia eran más pobres que los pobres de Inglaterra. Esto es pobreza relativa, como sucede actualmente entre los países. Pero dice, tomando en cuenta la situación del país, han de estar como todo humano en la pobreza, o por el contrario, no trabajarán. Y acá hay una idea muy importante de Smith, de cómo cambia el pensamiento. Fíjense en que también estamos comparando a Adam Smith con dos de las personas
más liberales, si se quiere entre comillas, de los mercantilistas, Thomas Moon y John Locke. Ahora, esta idea es importante. Si se fijan, Moon y Locke, ellos determinan este nivel de causalidad. El nivel de subsistencia determina los salarios. Voy del nivel de vida al nivel de salarios. Pero Smith lo cambia totalmente y dice, no, eso no es así, es al revés. Los salarios determinan el nivel de subsistencia. Y este cambio en la forma de pensar invierte la causalidad, porque si el salario determina el nivel de vida, entonces dice Adam Smith, si un hombre es rico, tiene un carruaje, si es pobre, anda a pie. Antes, ¿qué se pensaba? Si un hombre tiene un carruaje, es rico, si otro anda a pie, es pobre. Por lo tanto, si tener buenos salarios es positivo para el bien común, si lo que hay que lograr es que suban los salarios de todos, la pregunta lógica es ¿cómo hacer? ¿Qué es lo que lleva a que aumenten los salarios? ¿Cómo tiene que funcionar el sistema para que suban los salarios? Y cuando Adam Smith habla de salarios reales. Habla de lo que las personas que trabajan pueden comprar con el dinero que ganan como resultado de su trabajo. Bien, la respuesta es que para que suban los salarios reales tiene que aumentar la demanda de trabajo. Por parte de las empresas, y acá cuando hablo de empresas, ustedes tienen que entender que no son grandes empresas, ni grandes compañías, ni nada por el estilo. Más bien, Adam Smith tenía mucho en cuenta a ese espíritu de producción, como lo llamaba él, que impregnaba a los colonos de la época. Y en Inglaterra teníamos arrendamientos o contratos de arrendamientos muy modernos para la época que estimularon mucho la producción, que el gobierno mismo se encargaba de hacer valer a través del Parlamento, pero también del Ejecutivo. Por ejemplo, Enrique VIII lo que promulga es lo que se llama la acción de despojo. Es decir, que si el dueño de la tierra lo sacaba porque se le daba la gana, incumpliendo el contrato al colono que le estaba alquilando, el que le estaba arrendando, el colono tenía el derecho de recobrar los daños más la posesión. A esto se sumaba que había arrendamientos de por vida, que pagaban 40 chelines al año. Y una vez que el colono accedía a este arrendamiento de por vida, el colono podía votar por los miembros del Parlamento, podía elegir. ¿Esto qué implicó? Esto implicaba un cambio de relaciones importantísima entre estos colonos y los políticos de su tiempo. ¿Por qué? Porque tanto los políticos, los terratenientes o los que ocupaban algún lugar en el Parlamento, fueran o no fueran terratenientes, la mayoría eran terratenientes, eran los dueños de la tierra que alquilaban. Estas reglas de juego hacían que estos señores los tuviesen que considerar por sus votos. Entonces, esto incentivaba la producción. Esto no pasaba ni en Francia ni tampoco quizás en Escocia. En Francia, por ejemplo, los que alquilaban, los que arrendaban una tierra podían ser despojados. Si, por ejemplo, alguien venía y compraba el terreno antes que termine el contrato. O los dueños los podían sacar con violencia. Y aunque se les pagara daños y perjuicios, nunca realmente se cubría o se indemnizaba el daño total. Y recuerden que cuando vimos por allá Fisiocracia en Francia, que por ejemplo las leyes de cacería hacían que un colono, por ejemplo, alquilara la tierra para cultivar el campo, pero no podía usar azadones para no molestar a las perdices. Y encima tenía que permitir que en ese campo alquilado por él los dueños pasaran a cazar animales. Y bueno, ustedes saben que con eso destruían todo el campo. Entonces, ¿de qué se da cuenta? Adam Smith sabe todo esto. De hecho, esto que les estoy contando es del libro de Adam Smith. Y él además se da cuenta que en Inglaterra
si comparaba con el resto de los otros países que él conocía, el salario era mayor al salario de equilibrio que determinaba el mercado o al salario, en este caso, mínimo o como se le llama, de subsistencia. Y él decía que había 3 causas para ello. Primero, que había un diferencial entre el salario de invierno y de verano, y esto es particularmente aplicable a las zonas rurales centro y sur de Inglaterra, que tenían un diferencial entre invierno y verano. Por otra parte, él se daba cuenta que el salario nominal era más estable que el precio de los alimentos. El precio de los alimentos podía subir o bajar, pero él, si veía de los dos, el más estable era el precio del trabajo. Y según la teoría, si cambiaba el precio de los alimentos, él se daba cuenta que tenía que cambiar el salario, pero que lo hacía en forma opuesta. Por eso es que él habla de salario real. Pero después, en otras partes y en algunos capítulos, él habla de salario real y lo define como las cosas, los alimentos y el vestido que un trabajador puede comprar con el resultado de su trabajo. Una vez que entendimos que el salario tiene que subir y estamos hablando de salario real, aparecen sus ideas que después vamos a volcar en un modelo viendo la dinámica de largo plazo. Si la demanda de trabajos se sostiene y va aumentando, entonces los salarios reales van a ser muy altos, más altos de los mínimos. Y en este caso se va a encontrar por el lado de la demanda de trabajo con una oferta que va a ser escasa, lo cual puja aún más para subir los salarios reales. Y en esta dinámica de largo plazo, para que aumente la demanda de trabajo es condición necesaria de que esté aumentando el ingreso y el capital. Y fíjense en que él dice, no puede la demanda de trabajo aumentar sin que aumente el capital del país. Y aclara, lo que ocasiona una subida en los salarios no es el tamaño efectivo de la riqueza nacional, léase, el stock o el acervo de riqueza nacional, sino su permanente crecimiento. Y una vez que tenemos esta dinámica, ahí está hablando del salario real, lo que sube es, o lo que aumenta es la cantidad real de cosas necesarias y cómodas para la vida que procura el trabajador. Y él entonces se da cuenta que, por ejemplo, en Inglaterra, en el siglo que él vive, siglo XVIII, este salario real era muy alto. Y una pregunta que nos tenemos que hacer al leer a Adam Smith y que de hecho se hacen los economistas matemáticos es que si consideramos esta dinámica de largo plazo, llegamos siempre a un salario de subsistencia, como consideran la mayoría de los autores de la época. Y si leemos bien el libro 1, el capítulo 7, y acá les pongo la traducción de la riqueza de las naciones que tengo yo, que es más clara por ahí. Tenemos que entender que no es así, porque fíjense en que dice, en toda sociedad o comarca existe una tasa promedio o corriente de salarios y de beneficios en cada uno de los empleos distintos del trabajo y del capital. Vale decir que el trabajo se emplea de formas distintas o tenemos distintas formas de trabajo y también de capitales. Los capitales todos se usan de formas distintas. Por lo tanto, si estamos hablando del trabajo, los distintos trabajos vamos a tener para ellos de esos distintos trabajos distintos salarios. Supongan que estemos hablando de estos colonos o de la gente que va a trabajar para los colonos. Bueno, esta gente va a ganar un poco menos que por ahí otras personas que trabajan en el sector textil, que de hecho esto era así. En el sector textil teníamos más tecnología, con lo cual aumentaba más la productividad y salarios más altos y por ahí otra jornada laboral. En cambio, en el sector rural había menos tecnología, la tecnología es distinta y había salario de invierno y de verano y también había un alto desempleo. Por lo tanto, vamos a tener salarios mucho más altos en el sector textil,
e industrial que en el sector rural y agrícola. Y entonces tenemos, por supuesto, gente que gana más y gente que gana menos. A su vez, en el sector centro y sur teníamos algunas industrias artesanales. Y en cuanto el artesano, si era especializado o no, ganaba más que, por ejemplo, otro que no fuera tan especializado. Así que tenemos un promedio de salarios. Entonces, como veremos más adelante, y esto acá se está refiriendo y aclara en una nota a pie de página los capítulos 8 y 9. Dicha tasa se regula naturalmente, en parte por las circunstancias generales de la sociedad, su riqueza o pobreza. Aclaro acá que lo que está diciendo es lo que habíamos dicho antes acerca de que él se da cuenta que, por ejemplo, la sociedad inglesa tiene un stock de capital más alto y esto lo liga con un nivel de vida más alto y esto entonces lo liga con salarios más altos que, por ejemplo, Francia. Vieron que otros autores también comparaban Inglaterra y Francia y se daban cuenta que, por ejemplo, los pobres de Francia eran más pobres que los pobres de Inglaterra. A esto se está refiriendo acá. Y agrega, y en parte por la naturaleza peculiar de cada empleo. Acá tienen que irse, libro 1, capítulo 10, y también capítulo 8, en donde va a decir de que los distintos empleos tienen distintas tasas salariales. Por lo tanto, siempre en la dinámica de largo plazo, siempre llegamos al salario de subsistencia. Bueno, solo en algunas solo en algunos mercados laborales, pero no en todos. Digamos que en el estado estacionario, cuando lleguemos, lo que vamos a tener es que vamos a tener un salario promedio, que él llama natural, en los distintos mercados laborales. Ahora vamos a ver los pagos al capital, que él llama beneficios e interés. Y los beneficios están formados por el rendimiento del capital y la compensación por el riesgo. Ekelund y Eber consideran que no es tanto una retribución al empresario y Douglas dice que Smith diferencia los beneficios de los salarios del empresario. Más allá de eso, cuando habla de beneficios e interés, él se pregunta, bueno, ¿por qué los recibe? Una de las ideas es porque le permite mantener a los trabajadores. Y acá estamos hablando de los adelantos a los trabajadores. ¿Cómo es esto? ¿De dónde se forman estos beneficios? Estos beneficios son los resultados de utilizar capital. Capital fijo y capital circulante. El capital circulante, entre otras cosas, comprende el pago a los trabajadores. Pero para formar capital es necesario el ahorro. Y el ahorro va a ser función de la producción previa y de las ventas. Entonces, a más beneficios, mayor formación de ahorro y mayor formación de capital. En ningún momento Adam Smith nos va a explicar cómo se administra el capital y tampoco cómo se determina el precio a partir del capital. Luego, él también va a poner por allí que este beneficio de interés se determina por oferta y demanda. Sugiere que si aumenta el salario, bajan los beneficios. Y acá les voy a preguntar por qué y se los dejo para pensar. Y además sugiere que cuanto más altos son los salarios, la productividad es más alta. Entonces acá les dejo una pregunta, ¿cómo tienen que ser los beneficios entonces? Y para contestar la pregunta tienen que pararse en una de las teorías del trabajo de Adam Smith. Ahora, estos beneficios van a depender también de la certeza o de la incertidumbre de la ganancia. Y pone algo así como que en las ciudades se gana menos que en el campo. Después habla de la competencia entre los capitalistas. Y él dice que estos capitalistas van a competir entre ellos porque cada uno está buscando su propia ventaja. Y habla de que a medida que aumenta la competencia, va a bajar la tendencia a coludir entre los capitalistas.
que los invito a pensar si esto es así y que busquen qué idea tiene Adam Smith detrás de este concepto, que si aumenta la competencia entre los capitalistas no va a haber tendencia a la colusión. Después diferencia, ¿no?, las ganancias de los capitalistas de los terratenientes. Y él considera que la ganancia del capitalista está bien y es positiva porque esto pasa a ser acumulado, permite el ahorro y permite contratar personas. Mientras que la ganancia del terrateniente o la renta se desperdicia en consumo lujoso y en trabajo improductivo. Abro paréntesis acá. No vamos a tratar el tema de trabajo productivo e improductivo porque no tiene sentido, porque es un concepto erróneo, pero ¿a qué se refiere Adam Smith cuando habla de trabajo improductivo? Bueno, se está refiriendo a los servicios y ya sabemos que los servicios generan valor. Para aclarar algo, también cuando estamos hablando de pagos al trabajo, pagos al capital, no analiza después cuál sea la participación relativa de estos factores en el Producto Nacional. Algunas ideas aclaratorias con respecto al beneficio e interés. Decíamos que se determina en una de las teorías por oferta y demanda, pero también es cierto que muchas veces estos autores confunden o tratan como sinónimos los beneficios y el interés. Por otra parte, decíamos que tiene algunas ideas o sugiere que si aumentan los salarios nominales, entonces estarían bajando los beneficios, que es la teoría que pasa y que toma y que desarrolla David Ricardo. Y acá tendrían que pensar por qué, o bien en qué teoría de trabajo y capital está parado Adam Smith para afirmar esto. Pero hay que aclarar que él sugiere, que ya lo vimos, que si los salarios son altos, la productividad es alta. Y en este caso, los beneficios entonces también serían altos. Una cosa importante, siempre hay que tener en cuenta que el beneficio determina el precio en Smith y nunca el beneficio es un residuo del precio, como sí lo puede ser la renta. En otras palabras, el precio natural, que es el precio que se determina por costos de producción, siempre va a estar determinado por pagos al trabajo, salario y pagos al capital, beneficios. Y siempre por los dos, porque habíamos dicho que para producir necesito los dos factores. Él consideraba Smith que era una locura esa idea de Rousseau de que se podía producir sin capital. Ellos, los clásicos, tienen en cuenta, igual que Say, entre otros, que sería ya cruzarnos a Francia, pero que también está incluido en este grupo amplio, en sentido amplio, siempre consideran que para producir necesito los dos factores, trabajo y capital. Entonces nos podemos preguntar, ¿son los beneficios el pago del trabajo, en este caso del capitalista? Y Adam Smith nos va a decir, bueno, podría pensarse que los beneficios del capital son otro nombre para el salario del trabajo particular que hace el capitalista. ¿Qué trabajo hace ese capitalista? Inspecciona y dirige. Podría pensarse eso, pero no, dice, eso se puede pensar, pero lo que tenemos que ver es que los beneficios se trata de algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque los beneficios se regulan por otros principios, que son muy distintos a los principios que regulan el trabajo, y no guardan proporción alguna con la cantidad, la dureza o el ingenio de esa supuesta labor de inspección y dirección. Vale decir, que él le está diciendo que el dirigir, el controlar, el ver que todo se haga, supone un ingenio particular. Y acá tenemos el germen de las ideas del papel de los empresarios en la teoría económica. Que esto luego lo vamos a ver, por ejemplo, en Walras y también en Schumpeter, cuando habla de que estos empresarios tienen una mente diferente.
que son diferentes al resto de las personas, porque se las ingenian, como dice Smith, no solo para inspeccionar y dirigir, pero también para inventar, para darse cuenta de qué es lo que la gente necesita. En este caso, si necesita ropa nueva, si aparece una tela nueva, entonces esta persona, hombre o mujer, se las ingenia para poner de su dinero para comprar esa ropa nueva y diseñar algo, y entonces con ese diseño, supongamos, se lo lleva a un sastre o a un tejedor o a una tejedora para que haga ese diseño, ejecute ese diseño. En realidad está hablando de esto. Y además, este capitalista al hacer esto se está arriesgando. Y entonces, por arriesgarse, merece ese beneficio. Fíjense, él dice, al intercambiar la manufactura completa, sea por dinero, trabajo u otros bienes, en una cantidad superior a lo que costaron los materiales y los salarios de los trabajadores, algo debe quedar como beneficio del empresario que arriesga en esta aventura su capital. En otras palabras, él está hundiendo su capital en este proyecto. ¿Cuál es el proyecto en este caso? Bueno, él con su plata fue y compró la lana o el hilado, la materia prima, y luego de su propia cuenta y bajo su propio riesgo lleva eso a la casa, por ejemplo, de una hilandera para que lo hile, para que lo teja, y cuando está listo lo pasa a buscar. Él tiene que confiar en esa persona, tiene que confiar que va a hacer el trabajo como él piensa en la mente que va a hacer, que esta persona va a cumplir con el tiempo estipulado, que va a ser honesta también, que cada cual va a cumplir su parte, y luego tiene que confiar en que al ir a buscar el trabajo terminado lo vaya a vender. Y en todo esto hundió tiempo y hundió dinero. Tiene capital hundido y está corriendo riesgos. Y acá aparecen muchas ideas importantes. El libro 2, que habla sobre el capital, es importante en Adam Smith también. En realidad todos los libros de Adam Smith son importantes y en todos encontramos cosas muy interesantes. Pero si se fijan, él nos va a decir acá, hablando de esta importancia de los capitalistas y de acumular capital y de tener beneficios, ¿por qué es importante? Bueno, porque justamente, ¿cuál es el objetivo del capital fijo? Aumentar las capacidades productivas del trabajo, es decir, hacer que el trabajo sea más productivo. Y acá tenemos otra idea importante que está entre líneas, el tema de que para producir solo con capital no va, solo con trabajo no va, no, que necesito los dos. Y que a medida que aumenta el capital, entonces aumenta la productividad del trabajo. Por eso después dice que cuando un mismo número de personas tienen una mejor maquinaria, la cantidad que van a producir va a ser muy superior a que si tuviesen un capital más imperfecto o medios de producción más imperfectos. Otra vez, para producir necesito capital y trabajo. Y hasta cierto punto los clásicos van a entender que existe un grado de sustitución imperfecta entre estos factores de producción. Bueno, ahora vamos a ver esto, el pago a la tierra, la retribución al factor tierra, esto que se llama renta. Y en Adam Smith hay tres teorías de la renta. Recordemos que en Inglaterra había varias formas de arrendar un campo, inclusive arrendamientos de por vida, y los contratos se hacían de diferentes maneras. También que en Inglaterra los colonos estaban ampliamente protegidos o había un conjunto de reglas de juego que protegía sus derechos. Por ejemplo, Adam Smith nos cuenta que al esclavo le sigue el mediero o coloni partieri. Y luego de esto viene la etapa en la que el dueño de la tierra le alquilaba a los colonos la tierra y el dueño de la tierra provee al colono de las semillas, del ganado y de los instrumentos de labranza. Y por lo tanto, el producto luego se dividía 50 y 50. El producto de la tierra, 50% era para el propietario de la tierra y 50% para el colono.
Esto luego va avanzando. De todas formas, siempre hay un pago hacia el dueño de la tierra, un alquiler, que es la renta. Entonces, a veces, si consideramos que es un precio de monopolio, a veces este pago a la renta es parte del precio natural. Esto se conoce como que el pago a la renta compone el precio. Y esto es diferente a David Ricardo. Por ejemplo, supongamos que para cultivar una cierta cantidad de trigo, el pago al trabajo es de 30 pesos, los beneficios son de 5 pesos y el pago a la renta son de 2 pesos. Y entonces el precio natural de 1 kilo de trigo es de 37 pesos. Acá vemos que el precio natural está formado por los 30 pesos que se pagan al trabajo, los 5 pesos que se pagan al capital y los 2 pesos que gana la tierra. Todos los factores componen el precio. Pero también Adam Smith tiene la otra teoría de que el precio de la renta es consecuencia del precio. Fíjense en que él dice, los altos salarios y beneficios son las causas de los altos o bajos precios. Es decir, que en el precio natural solo tengo el componente trabajo, pago al trabajo, salarios y el componente pago al capital, beneficios. Y entonces las altas o bajas rentas de la tierra son el efecto de ello. Por ejemplo, si el precio natural de 1 kilo de trigo fuera de 55 pesos, entonces como es alto comparado con 37, en este caso lo que se paga de renta es 15 pesos. Si el precio natural bajara a 37 sin considerar la renta de la tierra, entonces quizás el pago a la renta sería de 2 pesos. Se entiende, el precio, lo que se paga a la renta es consecuencia del precio natural del trigo. Y esto sí está luego en David Ricardo y va a formar parte de lo que se llama la teoría de la renta diferencial. Pasemos a la segunda y tercera teoría. La segunda teoría entiende que la renta es un producto de la naturaleza, de la tierra, y que no tiene entonces costo de producción, y que encima va a generar un producto excedente, que eso es igual a la fisiocracia. Ahora, a diferencia de la fisiocracia, también Adam Smith entiende que ese producto excedente va a ser función de esa tierra. Y de acá viene la tercera teoría, que él llama renta diferencial en algunas partes, según las traducciones, porque va a decir que si, por ejemplo, esa tierra está bien ubicada, es fértil, está bajo en un clima apropiado para ese cultivo, esa tierra va a producir más que otra que, por ejemplo, esté ubicada en una zona desértica, en donde haya poca agua, que sea poca susceptible a riego o que sea una tierra arcillosa, como eran muchas tierras de mala calidad en Inglaterra y entonces había que invertir mucho. Por lo tanto, la primera, que es de buena calidad, el dueño de la primera, lógicamente nos vamos a dar cuenta que va a cobrar un alquiler más alto que el dueño de una tierra que esté en el medio del desierto o que sea un páramo. A eso se refiere Adam Smith con renta diferencial. De acuerdo a todo lo que vimos hasta acá, podemos ver en este gráfico, a grandes rasgos, cómo funcionaría dinámicamente este sistema de Adam Smith. Vamos a comenzar libro 1, capítulo 1 y 2. De la micro vamos a ir a la macro entonces. Y si recuerdan, teníamos una persona que quería algo para satisfacer sus deseos y que entonces se especializaba en lo que mejor sabía hacer, dado que naturalmente o su naturaleza lo lleva a intercambiar con otros lo que a él le sobra por lo que otro tiene y que a él le falta. Entonces comenzamos con esta división del trabajo. Ahora, la división del trabajo genera inversión o acumulación de capital, primer punto. Pero a la vez, la división del trabajo genera aumentos de productividad, segundo punto. Pero a la vez,
esa inversión me alimenta este aumento de productividad. Vale decir que de la división del trabajo voy a la inversión, de la inversión voy a la productividad, que también se alimenta de esa división del trabajo. Luego, como está aumentando la productividad, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la producción nacional o corriente. Y como está aumentando la producción nacional o corriente, va a aumentar la riqueza nacional. Esta riqueza nacional luego es la que se reparte. ¿Entre qué? Entre los pagos al salario, los pagos al beneficio y los pagos a la tierra. Ergo, partimos de la teoría del valor para llegar a la teoría de la distribución, que está acá demostrada. Pero esto no termina acá, sino que como está aumentando la producción nacional o corriente, si esto no se detiene, es decir, que esta producción está aumentando en forma sostenida, entonces esto me alienta a que haya más inversiones en el sistema, a que haya más acumulación de capital, a que se compren más equipos, a que la gente estudie más. Y por lo tanto, entonces, por un lado está aumentando el ahorro, porque el ahorro, ¿se acuerdan?, era función de los beneficios. Si está aumentando la inversión, están aumentando los beneficios. Ojo acá, porque acá en realidad también está operando el concepto que ustedes conocen como productividad marginal del capital, positiva pero decreciente. De todas formas, el ahorro está aumentando. Y entonces, acá depende con qué teoría del trabajo estemos trabajando, con qué teoría del salario, supongan que son los adelantos. Si está aumentando el ahorro, entonces el capitalista, digamos, que puede destinar más capital circulante a los adelantos a los trabajadores. Ahora, si nos posicionamos en la teoría de oferta y demanda salarial para determinar el valor del mismo, que es la más interesante, perdón, oferta y demanda de trabajo para determinar valor salarial, ¿qué es lo que está pasando? Estamos en un contexto de crecimiento sostenido. La producción está aumentando en forma sostenida. Esto significa que para producir cada vez más, yo cada vez más necesito más capital y más trabajo. Más capital lo estoy teniendo, porque están aumentando las inversiones. Pero ustedes, si recuerdan, habíamos dicho que el capital solo no sirve, sí o sí se complementa con trabajo. Por lo tanto, si tengo más capital, tengo más máquinas, tengo más campos para producir o tengo más tierra, por ejemplo, porque se usaron fertilizantes o demás, tengo progreso técnico, entonces necesito más trabajo. Ergo, está aumentando la demanda de trabajo. Y como dice Adam Smith, en estos contextos, en algún momento la oferta del trabajo se torna escasa. Por lo tanto, si está aumentando la demanda de trabajo y simultáneamente esa oferta del trabajo está bajando, los salarios reales tienen que estar subiendo. Y todo esto, si los salarios están subiendo, se traduce en incrementos de productividad. Les dejo a ustedes que analicen por qué uno puede asegurar que el salario real está subiendo. ¿Qué estaría pasando con los precios en este sistema?